Veladores, guardias nocturnos, ustedes conocen mejor que nadie la fragilidad de la noche, ese silencio espeso en el que cualquier sonido se siente demasiado cercano, demasiado real. Y quizá por eso este es uno de sus temas favoritos. ¿En qué otro trabajo, en qué otro empleo, estarías más expuesto a convertirte en testigo de lo imposible, en protagonista de Voces de la Noche? Este episodio está dedicado a todos los que trabajan mientras el resto duerme creyendo estar a salvo. Prepárense, abran bien los oídos y quédense hasta el final, porque la última historia de esta noche es una de las más perturbadoras del año. Cierra los ojos, respira hondo y déjate llevar por los relatos que están por comenzar. La plaza comercial más embrujada de Ciudad de México. No puedo decirles en qué lugar trabajaba exactamente, porque todavía tengo conocidos ahí, y no quiero meter a nadie en problemas, pero le juro que más de uno va a reconocerlo. Es una de las plazas más grandes y famosas de la Ciudad de México, y también una de las que tiene la reputación más oscura. Empleados, guardias y hasta clientes han dicho lo mismo durante años. Algo vive ahí cuando las puertas se cierran. Algo que no se va. Cuando entré como vigilante nocturno, pensé que todo eran cuentos para asustar a los nuevos. Voces en pasillos vacíos, una mujer en los baños, maniquíes que cambian de posición, historias para pasar el rato. Pero conforme pasaron las semanas, empecé a sentirlo. Esa pesadez que solo aparece cuando la madrugada se vuelve demasiado silenciosa. En el turno nocturno éramos pocos. Cada quien tenía su zona. Mi recorrido comenzaba en los estacionamientos. Seguía por los pasillos centrales y terminaba en el último piso, cerca de la zona de restaurantes. A esa hora el centro comercial estaba muerto. El silencio era tan grueso que cualquier sonido rebotaba hasta parecer que alguien más estaba caminando contigo. Lo primero que escuché fueron voces. No gritos, no ruidos fuertes. Voces apagadas, como murmullos dentro de tiendas completamente a oscuras. Conversaciones lejanas, imposibles. Yo no soy alguien sensible a estas cosas, pero no era normal. Subía y bajaba buscando alguna explicación. Nada, siempre nada. Me decían que me acostumbrara, que todos las escuchaban, pero una noche, algo cruzó frente a mis ojos y rompió cualquier duda. Era lunes. Un poco después de las 2 de la madrugada, yo estaba terminando mi ronda en el último piso cuando desde el barandal vi movimiento abajo. Lo que vi fue una silueta pequeña, baja, como de un niño, o de alguien doblado, arrastrando varias capas de ropa colgadas. Corría muy rápido, demasiado rápido. Zigzagueaba frente a los locales cerrados como si supiera exactamente a dónde ir. Mi primera reacción fue protocolo, no miedo. Pensé en un ladrón. Bajé por las escaleras oscuras lo más rápido que pude e intenté interceptarlo. Lo vi meterse en una tienda de ropa. Una tienda grande, de esas con varios escaparates. Corrí hasta ahí, preparado para enfrentarlo, pero todo estaba cerrado, impecablemente cerrado, sin señales de forzamiento, sin alarmas, sin nada. Alumbré hacia adentro, todo parecía normal, pero mientras sostenía la lámpara, sentí algo, un pequeño movimiento, mínimo, allá adentro, como una sombra deslizándose. No debía haber nadie. No había cómo entrar sin activar la alarma. Y aún así, algo se movió. Saqué mi celular para tomar la foto reglamentaria, una prueba de que todo estaba en orden. Y me fui, pero al dar unos pasos, sin escuchar nada, sentí ese tirón en la nuca que te obliga a voltear. No había nadie detrás. Tomé una segunda foto y seguí con mi ronda, intentando ignorar ese cosquilleo frío en la espalda. En la mañana, al terminar mi turno, le mostré las fotos a mi supervisor, le conté todo. Él no me creyó, hasta que las vio. En la primera foto, todo estaba normal,
puertas cerradas, maniquíes rígidos, mirando al frente, perfectamente acomodados. En la segunda, uno de los maniquíes había girado la cabeza, no un poco, no por error. Estaba viéndome directamente, justo hacia donde yo estaba parado cuando tomé esa foto. No había forma de que alguien hubiera entrado, no hubo alarmas, no hubo registros, nadie pudo haber movido ese maniquí, nadie vivo. Por lo menos, mis compañeros se rieron. Dijeron que era Photoshop, sombras, cualquier cosa, pero yo estuve ahí. Yo lo vi moverse. Yo sentí que algo respiraba dentro de esa tienda, oculto entre la ropa colgada. Esperando, seguí trabajando algunos meses más. Escuché más voces, vi más sombras, pero nada, absolutamente nada. Fue tan claro como esa vez, la imagen de ese maniquí, girado hacia mí en medio de la madrugada, sigue clavada en mi mente, porque créanme, en un centro comercial vacío, a las 2 o 3 de la mañana, no existe nada más aterrador que la certeza de que no estás solo. Los espíritus del yonque. Me llamo Amanda, y desde hace años soy fiel oyente de voces de la noche. Los escucho en todas partes, en el trabajo, en el transporte, y muchas veces antes de dormir, aunque sé que no debería, porque siempre termino pensando en cada historia, repasándola, sintiéndola demasiado cerca. He escuchado muchísimos relatos, algunos se parecen a cosas que le han pasado a mi familia. Pero este no, este es diferente. Este es el que más me ha marcado. Hoy quiero compartir la experiencia más fuerte que vivió alguien muy cercano a mí, la historia que obligó a mi padre a dejar para siempre su trabajo de velador nocturno. Mi papá trabajó más de 10 años cuidando un yonque, un deshuesadero de autos, patios enormes llenos de carros chocados, oxidados, desarmados, mar de metal, torres de chatarra, piezas sueltas, miles de rincones donde algo podría esconderse. Aquel yonque estaba lejos de todo, al frente la carretera, con autos pasando de vez en cuando, como fantasmas de luz a lo lejos. Por detrás, nada, un camino de terracería que se perdía en la oscuridad, rodeado de colinas secas, tierra vacía, sin casas, sin gente, sin vida. Mi papá decía que mirar hacia ese lado era como ver un agujero negro. Los intentos de robo eran frecuentes, sobre todo por atrás, donde la barda era vieja y el terreno no tenía vigilancia. Por eso él hacía rondas cada noche en una cuatrimoto vieja, con su lámpara, su radio y una macana. Después de tantos años conocía ese lugar como la palma de su mano. Sabía cuándo un ruido era normal y cuándo algo no encajaba. Esa noche comenzó como cualquiera. Invierno, frío seco, cielo completamente negro. Eran las 2:30 de la madrugada cuando salió a una ronda más, avanzando lento entre las filas de autos, revisando candados, rejas, sombras. Cuando llegó a la parte trasera, detuvo la moto. El silencio era demasiado profundo. Ni un insecto, ni un motor, ni un eco lejano. Ese silencio que no es natural, que te obliga a escuchar. Así que decidió hacer un recorrido externo, rodear el terreno por fuera, ir a revisar el camino de terracería. Le tomó varios minutos llegar, y allí, en lo más oscuro donde la luz no alcanzaba, vio algo, una figura, caminando. No estaba intentando brincar la barda, no se escondía, solo caminaba por el sendero, arrastrando los pies. Pero ese camino no llevaba a ningún lugar. No había rancherías, no había pueblos, no había nada. Nadie tenía por qué estar ahí. Mi papá levantó la lámpara, iluminó al hombre. Era delgado, demasiado delgado. La ropa colgaba como andrajos sucios, el pantalón arrastraba por el suelo, ocultándole los pies. La camisa parecía flotar sobre un cuerpo consumido, y las manos, flácidas, huesudas, colgaban sin vida a los costados. Lo más inquietante, no reaccionó a la luz. Mi papá le habló. Compa. ¿Qué anda haciendo ahí? Silencio. Ni un gesto, ni un movimiento.
solo el arrastre lento de la ropa contra el polvo. Lo siguió despacio en la moto, hasta llegar a un punto donde había cámaras de seguridad. Ahí se sintió más seguro. Se bajó, apretó la macana, encendió la lámpara y empezó a caminar hacia él. El ambiente detrás del yonque era distinto. El viento sonaba hueco, lejano, como si soplara desde un lugar sin aire. Los reflectores del terreno alcanzaban unos metros. Después de eso, el mundo era puro vacío negro. Cuando estuvo a unos pasos, el hombre se detuvo y muy lento, muy lento, volteó. Mi papá siempre lo cuenta igual. Nunca cambia una palabra. No era la cara de un vivo. La luz golpeó aquel rostro seco, con la piel pegada al hueso. Las cuencas donde deberían estar los ojos parecían vacías, huecos profundos, oscuros, como si dentro no hubiera nada, y la boca, tensada en una mueca imposible, algo entre dolor, sonrisa y muerte. Todo en él parecía salido de la tierra, la piel, la ropa, la rigidez de sus movimientos, como si hubiera estado enterrado durante años. Mi papá dio un paso atrás, otro, y entonces el terror le cayó de golpe. Giró y corrió hacia la moto, tropezando, respirando como si le faltara el aire. La encendió, aceleró. El camino era un infierno de baches y piedras. Estuvo a punto de volcarse 2 veces, pero no se detuvo. Solo quería llegar a la entrada. Cuando por fin lo hizo, cerró la reja de golpe, temblando, y llamó a la policía. Le dijo que había visto a un hombre herido, muy mal, que necesitaba ayuda. Una patrulla llegó rápido. 2 elementos bajaron con linternas. Los 3 fueron a revisar. Caminaron todo el sendero. Revisaron cada metro. No había huellas. No había ropa. No había nada. Lo peor vino al revisar las cámaras. Aparecía mi papá. Se veía claramente, bajando de la moto, alumbrando el camino, después corriendo con desesperación, pero no se veía nadie más. Ni una sombra, ni una figura, ni un contorno, nada. Los policías hicieron un reporte informal, pero no podían abrir una investigación con algo así. Aún así, por varios días regresaron a revisar la zona, buscaban señales de fosas clandestinas, restos, evidencia de un crimen real. El terreno era enorme, no encontraron nada. Para mi papá, esa fue la señal. La confirmación de que esas cosas que antes dudaba eran posibles, que aquello que lo había seguido, lo que lo miró en la oscuridad, no era humano. Tiempo después decidió jubilarse. Mis hermanos y yo empezamos a apoyarlo en casa, y él nunca volvió a trabajar de noche. De todas las cosas que nos contó, y fueron varias, esta fue la peor, la más clara, la que todavía lo hace temblar cuando la recuerda, y la que yo nunca he podido sacar de mi cabeza. Gracias por escuchar. Un saludo. Muchísimas gracias por seguir aquí. Ojalá que quede mucha gente porque, como les dije, como les adelantaba, la última historia de esta noche es para mí una de las más aterradoras que hemos recibido en un buen rato. La verdad, yo la pude imaginar por completo mientras la leía. Suscríbanse, por favor. Recuerden que eso nos ayuda mucho. Y también sus pulgares arriba, sus comentarios. Si disfrutan este contenido es una gran forma de apoyarnos. En la descripción están todos los enlaces que necesitan, incluido el del libro de relatos de la noche. Pero ahora se acabó el intermedio. Continuamos. La última pasajera del autobús. Hola comunidad, me llamo Fidel, y lo que voy a contar hoy es algo que vivió mi abuelo hace apenas un par de años. Aunque ya no está en condiciones de trabajar, recuerda esa noche con una claridad tan dolorosa que todavía tiembla cuando la menciona. Y no fue cualquier noche. Mi abuelo fue maestro la mayor parte de su vida, pero al jubilarse, lo que recibía no le alcanzaba, así que empezó a buscar pequeños trabajos, turnos, encargos nocturnos, cosas que pudiera hacer para ayudarse. Entre esos trabajos, a veces cubría los descansos del velador oficial de un depósito de microbuses. Seguro en cada ciudad le llaman distinto.
pero hablo de esos transportes pequeños, viejos, descuidados, que recorren las calles de casi toda Latinoamérica. Era un terreno grande, cercado con lámina alta, con una caseta en la entrada, y al fondo, una zona amplia donde se alineaban los microbuses. De noche, el lugar quedaba prácticamente muerto, solo un par de lámparas iluminaban la entrada, y una pequeña fogata que los veladores improvisaban para pelear contra el frío. Aquella noche de invierno, mi abuelo estaba cubriendo el turno. Cerca de la medianoche llegó el último chofer, estacionó su unidad al fondo, apagó las luces, cerró con llave, y se acercó a la caseta a platicar un momento. Hablaron de cosas normales, rutinarias, hasta que se despidió, y salió rumbo a su carro. Mi abuelo se quedó solo, revisando que todo estuviera cerrado. Fue entonces, al girar hacia las hileras de microbuses estacionados, que la vio. En la penumbra de una de las unidades, en el penúltimo asiento, había una mujer sentada. No era una sombra, no era un bulto, era claramente una mujer, cabello largo, blanco, la cabeza inclinada hacia un costado, como si estuviera esperando, o dormida. El corazón de mi abuelo dio un brinco, pensó que una pasajera distraída se había quedado ahí, o peor aún, alguien con malas intenciones. Así que salió corriendo hacia la salida, intentando alcanzar al chofer antes de que se fuera. Lo interceptó justo cuando estaba subiendo a su carro. «Oiga», le dijo, «se quedó alguien en su microbús. Una mujer, hasta atrás. Ayúdeme a sacarla». El chofer lo miró con una calma que mi abuelo no entendió. No se sorprendió, no se alarmó, solo dijo: «Allá sé de quién habla, eso se ve aquí a veces, pero no le va a pasar nada. Nomás no se le quede viendo directo. Déjela ahí, cuando dé su ronda. No voltee para esa unidad. Déjela». Y se fue, como si hubiera dicho algo completamente normal. Mi abuelo regresó al depósito con el corazón acelerado. El frío se sentía distinto, como si estuviera metiéndose bajo la piel. Avivó la fogata y se sentó frente a ella, tratando de calmarse, pero no podía. La imagen de aquella mujer seguía clavada en su mente. No quiso darle la espalda, se acomodó de manera que pudiera ver aquel microbús desde la distancia. No fuera a ser que la mujer bajara. Pasaron minutos, minutos largos, minutos que parecían no terminar, pero las ganas de mirar, ese impulso de asegurarse de que ella seguía ahí, se volvió insoportable. Levantó la cabeza hacia el microbús. La mujer seguía ahí, sentada, inmóvil, solo que esta vez, ella también lo estaba mirando. Mi abuelo sintió cómo se le helaba la sangre. Los ojos de la mujer brillaban en la oscuridad del microbús, como si reflejaran la luz de la fogata, como los ojos de un animal, y estaban fijos, totalmente fijos, directo hacia él. El miedo fue tan intenso que sintió que el corazón se le iba a salir. Se levantó de golpe, buscando las pastillas de la presión, retrocediendo torpemente hasta la puerta principal del depósito. Ahí se quedó toda la noche, de pie, envuelto en una cobija, temblando más de terror que de frío. No se atrevió a volver a mirar. Cuando amaneció y llegaron los primeros choferes, mi abuelo fue directo a ellos, les contó lo que había visto. Y ellos con total naturalidad le dijeron: «Mire, ya le tocó verla en su primera noche. Esa historia, más que de miedo, es triste». Le contaron que hacía años, una mujer muy mayor había muerto en ese mismo microbús. Había trabajado desde la madrugada y estaba volviendo a casa. Se quedó dormida en el último asiento y nunca despertó. Nadie lo notó. El microbús siguió su ruta todo el día, recogiendo y dejando pasajeros. Mientras ella permanecía muerta en la parte trasera, nadie se dio cuenta hasta que el chofer llegó al depósito de madrugada, iluminó el interior y vio a la mujer ahí, completamente fría. Desde entonces, algunos veladores y choferes aseguran verla de vez en cuando. Dicen que no es agresiva, que solo se queda ahí,
como si siguiera esperando llegar a su destino, como si quisiera bajarse de ese microbús. Por fin, en la entrada del depósito, junto a la caseta, hay un pequeño altar con veladoras y flores marchitas. Es para ella, y cada tanto, alguien enciende una vela y le reza, pidiendo por el descanso de su alma. Como le digo, comunidad, esto le pasó a mi abuelo hace muy poco, fue en 2023, dices, y aunque he escuchado muchas historias paranormales en mi familia, ninguna nos dejó tan pálidos como aquella tarde en que nos contó, con la voz quebrada, lo que vivió esa madrugada. Aún se le nota el miedo en los ojos, aún se le nota. Descansen, comunidad, que pasen muy buenas noches.